de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Bienvenidos a todos y a todas. Damos gracias a Dios por reunirnos en su nombre. Oramos por el eterno descanso de Héctor Mario Saucedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Abrimos para nuestro corazón para la experiencia de Dios en esta Eucaristía y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Padre y Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que lo comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de este profeta y hagan caso de lo que está allí escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz de las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, pero de parte del que es, del que era y del que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele esto. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tus esfuerzos, tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya, que ya no tienes el mismo amor del principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor protege al justo. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como una paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo
y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante los regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús estuvo y lo mandó que lo trajera. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: que Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos encontramos, recuerden que desde el capítulo 14, en una peregrinación de Jesús, que tiene y encierra enseñanzas, milagros, exorcismos, controversias, y que va pues a finalizar con el acontecimiento pascual en Jerusalén. Ya Jesús está en Jericó. En Jericó es precisamente una ciudad de paso, como nosotros vemos a veces que cantan los salmos. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ese salmo se empieza a cantar los judíos cuando ya tocan Jericó, porque ese lugar de paso los invita a caminar hasta Jerusalén. Bien, está a algunos kilómetros precisamente. Jesús también lo explica cuando dice la parábola del buen samaritano. Un hombre venía de Jerusalén a Jericó, ¿no? Está la bajada, y aquí vean precisamente en su vida, porque podríamos decir que Jericó es el valle y Jerusalén es la pequeña colina que, si algunos conocen, pueden describir mejor esto. Bien, y entonces ahí Jesús, junto con muchos peregrinos, porque estaba cerca la Pascua, y normalmente los judíos se preparan la Pascua para celebrarla precisamente en el templo. Pero como era Jesús y tenía muchísimos adeptos, entonces la peregrinación era más gente de la normal. ¿Ok? Este hecho lo conocía el ciego de nacimiento, que en Mateo lo bautizan como Bartimeo. Aquí no le dan nombre, porque el ciego puede ser tú o puede ser yo. A San Lucas no le gusta darle nombre a los personajes por esto, porque él trata de que nosotros nos pongamos el nombre de a esa persona. Bien, eso lo vimos con otros milagros que hace el maestro. Entonces, desde allí vemos que el ciego de nacimiento está allí sabiendo, pidiendo al margen del camino. Fíjense que la escena es bastante descriptiva a pesar de que es corta. Decir al margen es una persona marginada, es una persona echada a un lado, es una persona que vive de la limosna, y puede ser limosna material pero también limosna espiritual. ¿Cuánta gente no se hace por diosero del amor de los demás? Dame amor, bríndame amor. Así a veces nos ponemos, ¿verdad? Cuando la gente, una pareja no la quiere, y entonces esa persona se humilla para conseguir la aprobación de la otra persona. Entonces, ese Bartimeo, por eso les digo, a veces somos nosotros, que estamos al margen, o nos han puesto al margen de la misma sociedad, o de esta misma vida que podamos llevar porque la hemos decidido así. Ahí es donde podía haber una ceguera espiritual tuya y mía. ¿Ok? Por eso tenemos que siempre autoanalizar nuestra vida y descubrir, no sé, en dónde yo estoy siendo marginado o dónde me estoy marginando según mi condición como cristiano y cristiana. Bien,
el ciego era ciego, pero no era sordo, porque sí había escuchado hablar de Jesús, ¿sí o no? Sí. Porque apenas preguntó y le dijeron, bien, a lo mejor entre ellos habían como un sindicato de ciegos y se decían, oye, ¿supieron de Jesús? Sí, ¿quién es ese Jesús? Uno que ya ha curado a varios. Y de los nuestros, sí, ya hay como 3 o 4 que no pertenecen al sindicato, ¿verdad? Y entonces el ciego ya había, en parte, sabía de los milagros del maestro. El maestro en el Evangelio de Lucas había ya curado a los ciegos, según el evangelista. Y entonces ahí vemos y descubrimos que, como mucha gente, ¿no?, ha escuchado de Jesús, pero sigue ciega. Ha escuchado que alguien ha recibido milagros, se ha vuelto mejor persona, ha dejado de su vida pasada para abrazar una vida más en familia. O sea, ha convertido su vida. ¿Cuánta gente no ha escuchado de Jesús? Bien o mal, pero ha escuchado algo. Bien, así es. Y hoy en este mundo que vivimos, en donde los medios se imponen, todo el mundo puede decir que ha escuchado de Jesús. Ahora, él no se queda en ese vacío espiritual de simplemente escuchar, sino que también tendría el deseo de conocerlo. Mañana vamos a descubrir en la liturgia de la palabra, en el capítulo 19, estamos en el 18, la vida, ya cuando Jesús entra a la ciudad, la vida nada más y nada menos de Zaqueo. Y de Zaqueo describen que era, ¿cómo era? ¿De qué tamaño era Zaqueo? De baja estatura, o sea, era bien chiquito. No sé quién aquí podría ser Zaqueo. Bien. Pero esa baja estatura no solamente describe su condición física, sino también su condición espiritual. Era una persona pero que tenía deseos de ver a Jesús. Y lo mismo pasaba con el ciego. Él tenía el deseo de seguir, de conocer a Jesús, para que en él se realizaran los milagros que había visto que en otros había pasado. ¿Ok? Esa es la vida del ciego. Entonces, por eso apenas supo que era Jesús, empezó a gritar. A mí me encanta esa frase que él usa. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. A mí me encanta porque la he hecho oración. En mi vida, cuando a veces suceden estos desiertos espirituales donde tú no sientes a Dios, de repente estás tú como que buscando y no buscando, no sé, a todos nos pasa, ¿no? O sea, esa parte que llegas y sientes sequedad espiritual. Los grandes maestros de la espiritualidad lo llaman el desierto espiritual. Hasta los curas y la monja también lo vivimos, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando yo me siento frente al Santísimo y no siento a Dios, nada más hago esa oración. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Ok? Y la repito una u otra vez. Entonces es una bonita jaculatoria, ¿verdad? O sea, las jaculatorias son frases cortas que podemos usar para orar cuando no sintamos ganas de orar. Y eso ayuda muchísimo, porque la hacemos mentalmente, pero hace eco también en tu corazón. Y este hombre, bien, grita a Jesús, porque como decía San Agustín, tengo miedo al Dios que pasa. ¿Ok? Que pasa y que puede pasar de largo. Entonces, que eso no nos suceda a nosotros, que nosotros bien hagamos de nuestra vida una continua oración para que Dios no se nos pase. Pero Dios siempre nos escucha. ¿Ok? Aunque está pasando, siempre nos está escuchando y está atento a nuestras necesidades. Y fíjense que hay un detalle. Dicen que los que estaban allí los regañaban. ¿Para qué? Para que se callara. ¿Y qué hizo el ciego? Se hizo el sordo, ¿verdad? Se hizo el sordo. ¡Hijo de David! Imagínense aquella cosa, ¿no? El Evangelio de San Mateo, él da un detalle, ¿no?, más bonito. Esa parte no sé por qué no la puso San Lucas. Él comenta que Jesús lo mandó a buscar y la gente fue a buscarlo y dijo, ánimo, el Señor te llama. Porque hay gente que nos impide buscar al Maestro, que nos dicen, cállate, eso no va a pasar, eso a ti no te va a suceder nada, mira con lo malo que eres tú. Pero hay gente también que te puede decir, ánimo, el Señor te llama. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, que el ciego dio un salto.
eso es saltar en la fe. El ciego dependía de algo que era así como que una capa donde se tapaba. Esa era su casa, ese era su baño, eso era todo. No sé a qué olía menos a bonito. ¿Ok? Y en ese salto que dio el ciego, porque como ellas eran marginales, no podían vivir prácticamente en la sociedad, que era bien dura con las personas que tenían cualquier deficiencia física. Entonces el ciego, al dejar eso y dar el salto, abandona toda su vida para escuchar el llamado de Dios. Bien, por eso es bonito la catequesis también que nos suministra San Mateo. Se pone al frente de Jesús y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Oye, era evidente la ceguera, y el maestro como que le pregunta: ¿para qué? ¿Verdad? Yo me imagino a Pedro por detrás: ¡ay, Señor! Puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona allí ciega, ¿okay? Pero es que Dios no quiere actuar sin nuestro permiso, porque siempre va a respetar nuestra libertad. Esa es la diferencia. ¿Ok? Él quiere incentivar la fe desde la libertad de cada quien. Porque si tú eres imagen y semejanza de Dios, tú tienes ese don, el de ser libre, el de escoger. Y por eso Jesús le pregunta. Y también nos invita a identificar nuestro problema, porque a veces nosotros nos vamos hacia Jesús con una lista pero bien larga. Ay, Señor, te pido por tal, y te pido por esto, y te pido por aquello. No, Dios también le dice: oye, si no es específico. O sea, identifica cuál es. Miren, yo le decía a alguien hoy, ¿no? Es que en la vida solamente hay 3 problemas. En la vida solamente hay 3 problemas. El problema económico, el problema sentimental, espiritual, y el problema de salud. Dígame cuál es otro problema. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta enredarnos. ¿Eso no es así? Entonces uno tiene que identificar cuál es su problema cuando va a Dios a clamar y decirle: mira, Señor, traigo este problema y yo quiero pues que eso es lo que dice el Señor, que vea. ¿Ok? El ciego ya sabía que era lo que quería de Jesús. También nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando estamos perturbados por una situación de marginalidad, identificarla. Y el problema es mi familia, el problema es esta situación que estoy viviendo, el problema es este, Señor. Y el Señor va a recompensar nuestra fe con el milagro, porque hemos sabido cómo hacer o pedir a Dios. Entonces es la catequesis que nos muestra el ciego de Jericó y que tú y yo deberíamos aprender para aplicarla en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de ustedes y que es mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus almas. Concédenos, Padre, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Pues, por medio de tu Hijo amado,
no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, corazón te sirven las criaturas, con justicia te alaban los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros nos unimos para decir cantando, sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso que te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, que es Hijo tuyo y que es Señor nuestro. Porque Cristo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, le dio las gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, le dio las gracias y bendiciéndote lo pasó a sus amigos diciendo: tomen, beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jen Tamayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera especial, recuerda en tu amor, Señor, a tu Hijo Héctor Mario Saucedo. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, San Martín de Porres y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el reino es tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta comida con Él. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra de Dios bastará para sanar.
Oremos. Al recibir, Padre, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó a celebrar en memoria suya, nos aprovechen para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Para amar y servir podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.